Hola, bendiciones para todos ustedes en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Mientras que los adolescentes salgan a clases, los adultos toman su lugar, su asiento. Gloria al Señor, que qué bueno que se hizo presente en este día, hermanos, hermanas. Al final de nuestro servicio vamos a tener una convivencia juntos los hermanos en armonía, porque aquí donde Dios derrama bendición y derrama vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios es bueno, amén, hermanos. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Así que le damos gloria al Señor, amén, porque Dios hasta aquí nos ha guardado, nos ha cuidado, mientras que la iglesia se acomoda, toma su lugar, toma su asiento. Dios le bendiga a toda la familia. ¿Sienten calor? ¿Sienten calor? ¿Prendemos el aire o está bien así? ¿Está bien así? Eso, no quieren que se apague el fuego, ¿verdad? Eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que están en la casa del Señor. Bienvenidos, mis hermanos, en esta mañana. Antes de comenzar, quiero orar por Jeffrey y por la hermana Lisette, la pastora Lisette, el pastor Jeffrey. Quiero que pasen aquí frente los hermanos rápidamente. El Espíritu Santo me indicó, me asignó que orara por ellos en este día. Tómate de la mano, hijo. Pastora, ven. Iglesia, extienda su mano para acá, ponga sobre sus pies. Dice el Señor que Él te va a guardar de todo mal. Cuando compartiste el Salmo 91, el Espíritu Santo simplemente me confirmó lo que Dios va a hacer con tu vida, con la vida de ustedes. Hoy una vez más, en el nombre de Jesús, te ungimos para su gloria y para su honra. Te cubrimos con el manto profético de Dios, el manto espiritual del Espíritu Santo. Que el Señor fortalezca sus vidas. En el nombre de Jesús, ningún arma forjada prosperará con ustedes. Hoy en el nombre de Jesús los unjo para su gloria y para su honra, para su alabanza. En el nombre de Jesús los cubro con la sangre de Cristo, para lo cual tú los has llamado, Señor. Hoy tendrán servicio, Señor, al mediodía, y te pido que tú uses a tu siervo. Usa a tu sierva, Señor, en la alabanza. Usa a tu siervo en la predicación, en la exposición de tu palabra. Señor, úsalo, lo cubrimos con su sangre. Señor, alcanza, trae almas, Señor, a la iglesia. Añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y usa la vida de tu siervo, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: tome su lugar, pues denle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga, hijos. Dios les bendiga. Esto es importante, siempre estar orando por nuestros hijos espirituales, más cuando ya tienen un ministerio, y ahora más que nunca. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Y quiero hablar una revelación poderosa. Y quiero que usted ponga mucha atención. Dios bendiga a nuestros hermanos, amigos que nos visitan por primera vez, segunda ocasión. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Levante su mano los que nos visitan por primera vez. Allá hermano Lázaro, allá el varón, allá el varón. ¿Cuál es su nombre, hermano? Ervin. Dios te bendiga, Ervin. Bienvenido. Bienvenido. Dije varón, porque yo al hermano le digo balón. Es mi hermano en Cristo. Es que lo cubano, hija, soy varón de Dios. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a nuestro hermano Ervin. Amén. ¿Cómo le decimos? Bienvenido. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más le decimos? Que Dios le bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Voy a pedir a mi esposita que traiga una Biblia por ahí y le lleve una Biblia, le regales una Biblia. Ahí por ahí está el sello, creo. Mientras tanto, abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 9. Este mensaje
en esta tarde, en esta mañana, salió por una pregunta que muchas veces me han hecho. A los pastores nos hacen esta pregunta muy común. Y la pregunta es: ¿ya hay entre la iglesia hermanos que están destinados para irse al infierno? Esa es la pregunta. Porque la Biblia dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Será que Dios ya seleccionó a ciertos grupos para hacerlos salvos y a otros condenarlos al infierno? Pues vamos a ver a través de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Vamos a aprender en este día si es verdad, porque hay falsas doctrinas que están enseñando que ya Dios ya ha condenado a ciertos grupos y personas para irse al infierno. Y esto es una mentira. Esto no es verdad. En Romanos capítulo 9, pero hay un pasaje muy especial. Hay un versículo que le llaman la mini Biblia, que tiene la Biblia completa. Los teólogos, los grandes hombres de Dios, le llaman la Biblia pequeña. San Juan 3:16. Todos conocemos este versículo. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el próximo verso, el 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué mucha gente se está yendo al infierno? La razón principal por qué muchos están destinados a irse al infierno y muchos se van a ir al infierno, la razón número uno es porque han rechazado a Dios. Dios envió a su Hijo único para que todo aquel que en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Están aquí, hermanos? Quiero que usted meta en su corazón este verso de San Juan 3:17. Indica que Dios no ha condenado ni mandó a nadie a condenar. Amén. Entonces, el plan de Dios es salvar a la humanidad, salvar a todos. Y vamos a ver el pasaje de Romanos capítulo 9, puesto de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer nada más 4 versículos, es todo. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La iglesia dice: todos, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Padre, gracias por la revelación de tu palabra. No quiero ser yo, sino seas tú hablando al pueblo. Usa mis labios, usa mi vida para traer esta revelación y que mis hermanos puedan crecer y madurar y fructificar y dar frutos con su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, amados hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas. Abran su corazón para escuchar la voz de Dios. Y usted puede salir de muchas dudas y usted podrá salvar su alma de la condenación eterna. Así que a través de la luz de la palabra del Señor hemos visto esta revelación del apóstol Pablo diciendo: verdad os digo, verdad digo en Cristo, que no miento, no miento. Entonces, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo dice que tengo mucha tristeza, continuamente tengo dolor en mi corazón, porque yo mismo deseo ser maldito, anatema,
separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son parientes según la carne, a la familia. Nos damos cuenta a través de este verso de lo que hay en el corazón de Pablo, el sentir del apóstol Pablo, de un gran hombre de Dios que Dios llamó para evangelizar a los gentiles. Imagínense el sentir de este hombre que quiere que las almas se salven. Pablo en otra revelación dice: hijitos, por quienes sufro dolores de parto, como la mujer cuando va a dar a luz. Sufro dolores de parto, porque mi deseo es que Cristo se perfeccione en ustedes. Yo especulo, me imagino al apóstol Pablo de rodillas orando. De repente el Espíritu Santo le trae a memoria la familia Martínez, la familia Ramírez, la familia Hernández, y de repente que se oye como que entre ellos hay alguna contraria, como que no hay mucho esa convivencia, o hay algo entre ellos. Señor, obra en el corazón del hermano fulano, obra en el corazón de la hermana fulana. Y yo creo que Pablo también ayunaba por ciertas familias, por ciertos hombres y mujeres. Es el trabajo de un verdadero ministro, ministra de Dios. Se mete en oración, se mete en ayuno, para que Cristo sea formado, para que la iglesia tenga el carácter de Cristo y se parezcan a Cristo. Porque como pastores, mi esposa y su servidor, nos es muy difícil trabajar con el carácter de todos y cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un carácter diferente. Entonces siempre le pido al Señor: Señor, dame revelación, dame paciencia, danos entendimiento, sabiduría, para poder dirigir a este pueblo. Recuerdo de Moisés cuando dirigía al pueblo de Israel. Y Moisés, desde la madrugada hasta la noche, atendiendo a todo el mundo. Pero vino un hombre enviado por Dios, el suegro de Moisés, llamado Jetro. Y Jetro, mirando a Moisés el arduo trabajo que hacía su yerno, dijo Jetro a Moisés: hijo, te estás matando solo, es mucho el trabajo para ti. Mira, escoge a hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo para que te ayuden en la obra, en el trabajo, en el ministerio, porque es mucho el trabajo para ti. Algunos se van a encargar de 10, de 20, de 30. Por ejemplo, nuestro hermano pastor Jeff está encargado ya de 50, de 100 personas en el norte. Necesitamos hombres y mujeres con esta unción del Espíritu Santo. Pero bueno, el tema, Pablo decía que tenía un interés sincero por las almas perdidas. Y él declaraba, dijo: en verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio. Oiga, mi conciencia. Él no estaba mintiendo. Pablo estaba sintiendo eso, dolor, era sincero. Imagínate, estaba interesado por las almas perdidas. Ese debe ser el interés principal de la iglesia. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, si estamos dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Mi esposa y su servidor viajamos fuera de la ciudad, manejando 6 horas por una familia, y llegamos tarde por las almas. Y usted dirá: pastor, pues es un trabajo de usted. No, es las almas. Las almas. Pablo estaba hablando lo que hay en el corazón. Dice: mi conciencia me da testimonio, estoy diciendo la verdad. Mire que Pablo no solo fue sincero, hermano, en cuanto a su interés, sino también le fue fiel a esto. En el verso 2 dijo: tengo una gran tristeza y tengo un gran dolor continuo en mi corazón. Es decir, su interés no cambiaba constantemente, estaba fijo. Él no era movido por las circunstancias. Es que ahora está lloviendo,
es que ahora la situación está difícil, no voy a ir a verte, no va a haber culto, no voy a la iglesia. No era movido. Él estaba firme en sus decisiones. Porque yo mismo, dijo Pablo, deseara ser anatema, separado de Cristo. Hermano, si leemos correctamente, hoy en día muchos comentaristas están de acuerdo que Pablo estaba diciendo que él estaba dispuesto a ir al infierno si ellos pudieran salvarse. Eso es lo que quiere decir este verso. Pablo estuviera dispuesto a ir al infierno, dar su vida por el rescate de ellos. Eso era posible porque Jesús ya había muerto por ellos. Jesús ya había sido bautizado, su alma, por ellos. Pero ¿qué era lo que lo hacía Pablo maduro, fuerte? Era el Espíritu de Cristo. Era el Espíritu de Dios que estaba en Pablo. No hay ninguna diferencia en Pablo. El mismo Espíritu de Cristo que está en Pablo está en usted. El mismo Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo, mi hermano, es el guiador, el que nos instruye. Pero su interés principal por sus hermanos, por sus hermanas. Dice, según la carne, Pablo era judío. Y yo creo, mi hermano, yo creo, uno de los más grandes creyentes que jamás haya vivido, Pablo. Él estaba interesado en los israelitas, según la carne, no en Israel espiritual. Estaba interesado. ¿Por qué le digo esto? Porque existe un Israel espiritual, pero aquí le está hablando de sus hermanos. Está hablando de aquellos que tenían otra religión, que hasta el día de hoy están esperando al Mesías. Y Pablo había tenido un encuentro con el Mesías. Y muchos de nosotros no están creyendo en el Mesías. Pablo dijo, quiero que ellos se salven. Y no le importaba a Pablo, mi hermano, los maltratos, los naufragios. No le importaba a Pablo que lo metían a prisión, que lo apedreaban, que lo golpeaban. A Pablo no le importaba. Su interés era salvar las almas. ¿Cuál es nuestro interés de nosotros? Esto fue lo que le hizo a Pablo ser un grande evangelista, un hombre grande de Dios. Quería salvar, hermano, a los judíos con el evangelio, a los gentiles con el evangelio, para que puedan ser salvos. Habían judíos que le reclamaban al apóstol. Nosotros somos el pueblo escogido. Dios nos ha hecho promesas, pero se rehusaban a escuchar a Dios. Pero dígame una cosa, ¿cree que Dios se rehúsa a cumplir sus promesas con nosotros? No. Dios es fiel. Porque Dios, a pesar de que somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermanos. Entonces, lo que nos lleva a la pregunta, ¿están algunos destinados para irse al infierno? Yo quiero compartir tres cosas que aprendamos acerca de esta pregunta. Y estas tres cosas tienen que ver con el carácter de Dios. Si nosotros no entendemos, escuche bien, el carácter de Dios, va a ser difícil ser salvo. Dios desea que tú lo conozcas a Dios. Dios desea que usted tenga un encuentro con Dios. Necesitamos conocer a Dios. Hay mucha gente que no conoce a Dios. No ha tenido, mi hermano, un encuentro personal con Dios. Mire bien, usted verdaderamente, si no sabe las tres caracteres de Dios, no sabe usted nada de la salvación.
No quiero decir entender a Dios, porque ninguno de nosotros entiende a Dios. Pero entendemos algunas cosas que Dios ha escogido para revelarnos acerca de su carácter. Entonces vamos a ver la primera cosa. Es la soberanía de Dios. La primera razón es la elección, la soberana de Dios. Pablo le recuerda a las personas que Dios es un Dios soberano. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios soberano? Créalo, Dios es Dios soberano. Repitan conmigo, Dios es soberano. Amén, hermanos. Escuche bien. ¿Cómo que es soberano? En pocas palabras, Dios puede escoger al que Él quiere para lo que Él quiere. Amén. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios escogió a este hermano? Toca bien. ¿O por qué Dios escogió a la hermana fulana? ¿O por qué Dios escogió a mi hijo menor y no al mayor? ¿Por qué Dios me escogió a mí y no a alguien de mis hermanos? Dios es soberano. Él puede escoger a quien Él quiere para lo que Él quiere. Estoy seguro que mi hermano Jeffrey se ha de haber preguntado, ¿por qué Dios me escogió a mí? Soy pastor, el único de mis hermanos. Tiene hermanos mayores, tiene hermanas, y entre la familia, y yo soy el único. ¿Por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué le plació a Dios? Pablo decía, porque yo deseo yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo estaba hablando de los judíos según la carne. Y menciona a Pablo 9 bendiciones o 9 privilegios que Dios le dio a ellos, pueblo escogido. Él le llama a los israelitas. Qué nombre glorioso, ¿verdad? Israel. ¿Por qué? Porque el nombre de Israel significa príncipe, pueblo de Dios escogido. Y el pueblo de Israel posee una herencia. Entonces dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Y Dios dijo, Israel es mi hijo. Dios adoptó a la nación de Israel. Y la gloria, la palabra gloria significa gloria, que es la chequina de Dios. Esa misma gloria que guió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que los acompañaba con una columna de fuego de noche y con una nube de día, y que cada mañana descendía pan del cielo para darle a comer a millones de personas, y por la tarde volvía a caer otra vez panes para cenar, para comer. Esa era la misma gloria de Dios. Y eso fue del manto que habló el pastor Jeffrey, que toda persona que esté bajo la gloria, el manto, el abrigo del Altísimo, no le sobrevendrá mal ni plaga tocará su morada. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Escuche, estoy profetizando la palabra de Dios. No le sobrevendrá plaga, porque según los profetas de hoy están hablando que viene una multitud de plagas, plagas como las que nunca se ha escuchado. No tocará plagas tu morada, no le sobrevendrá mal al que está bajo la gloria, bajo el manto de Dios. Pero ¿qué necesito estar bajo el manto de Dios? San Juan 14 dice, el que oye mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ama a mi Padre, y mi Padre le amará. Ay, ¿cuánto dice gloria a Dios? Ay, gloria a Dios, aleluya. El que guarda sus palabras, somos amados y guardados por el mismo amor del Padre. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos pueden decir, cuántos pueden poner su mano en forma de copa y ponerla en alto y decir, Señor, que tu gloria sea sobre mi vida? Pongan la cabeza, póngase la cabeza, que tu gloria sea sobre mi vida. Aleluya. Qué tremendo.
La gloria significa Shekinah. El pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, la tierra prometida. Mire qué tremendo. La gloria que reposaba, hermano, en el tabernáculo, en el templo. El pacto. Estas son las promesas que el pueblo de Israel tiene. Promesas solemnes para su pueblo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, del pacto abrámico. Habla del pacto davídico. Son pactos inquebrantables, hermanos, que Dios ha hecho. Y la promulgación de la ley. Entonces, cuando Pablo estaba hablando de la promulgación de la ley, hablaba de los 10 mandamientos. Hermano, hablaba de los 10 mandamientos. Escuche bien, hermano. Y otra vez lo vuelvo a repetir. Otra vez lo vuelvo a repetir. Yo no sé cuánto hicieron caso y apuntaron los 10 mandamientos y lo metieron a su casa. Todo aquel que hizo caso no le sobrevendrá mal. Viene una maldición terrible al mundo porque sacaron los 10 mandamientos de sus hogares. Después nos diga, el Señor no me dijo. Yo solo cumplo lo que Dios habló, lo que el Señor me compartió. La promulgación de la ley habla de los 10 mandamientos, de la ley que Moisés recibió por parte de Dios en el Sinaí. Estos 10 mandamientos son mandamientos santos de Dios. Es la base de toda la ley genuina en el mundo. Dios se los dio a los judíos. Dios se los dio a los judíos. Y el culto, hermanos. Está hablando de todos los tipos de sacrificios y de formas maravillosas en que los judíos rinden culto a Dios. Todos esos cultos apuntan al Señor Jesús. Pero Dios se los dio a los judíos. Dios les dio las promesas. Dios hizo una promesa a Israel y Dios no ha terminado de cumplirlas. Dios no ha terminado de lidiar con los judíos. Dios ama al pueblo de Israel. Dios ama a la nación de Israel. Amén, hermanos. Nosotros, mire, como iglesia yo siempre he enseñado, cuando usted ore, Señor, que no falte el pan en Israel. Bendice Israel, bendice Jerusalén. Hágalo. Siempre bendiga Israel. Y yo le reto, hermano, nuestro ministerio envía ofrendas para Israel. Si usted quiere enviar un día una ofrenda para Israel, traiga una ofrenda especial. Aparte para Israel, bendiga Israel. Bendiga. Yo tengo miedo clavármelos. Es verdad. Porque muchos creen, no, ¿para qué le doy? Se los va a clavar, no. Me da miedo. Porque son cosas sagradas. Porque usted lo trabaja, usted lo da con todo su corazón. Las promesas de Dios. Hermano, si desea saber lo que Dios está haciendo en el mundo, pues mire, échale un vistazo a lo que está aconteciendo a nivel mundial. Tan solo observe a Israel. Israel, la nación más poderosa del mundo. Él es el punto central de toda la historia mundial. Todo redonda en alrededor de Israel. Dios ha hecho estas promesas y ni una de las promesas de Dios ha fallado. Ha fallado. Y por eso Él dice de quienes son los patriarcas en el próximo versículo, en el verso 6, verso 5. De quienes son los patriarcas de los cuales Pablo hablaba, era Abraham, era Isaac, era David, era Jacob. Qué linaje tan hermoso, un linaje. Ellos, hermanos, son estrellas en el firmamento hebreo. Ellos son personas importantes para los judíos. Esto es poderoso. Luego Él guarda el mejor para lo último. Dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el Mesías. El Mesías vino, el cual Dios
sobre todas las cosas, bendijo por los siglos de los siglos. Ya voy a entrar a la pregunta. O sea que Dios vino con el Mesías. El Mesías es Dios. Dios está sobre todo. Él es el Señor. Él es bendito por siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él es eterno. Él es Dios. Él es único. Amén, hermanos. Él es el linaje de David, la estrella resplandeciente. ¿Por qué? Porque el Mesías descendió a los judíos, pero todavía los judíos están esperando al Mesías. Hermano, estaba en una reunión de pastores aquí hace unos días, y aquí en la ciudad existe un grupo de judíos. Llegaron dos judíos a la reunión y le hicieron una pregunta a ellos. Pero ellos respondieron con otra pregunta. Ustedes, los bautistas, dicen, no deberían estar tratando de ganar judíos para Cristo. Eso sencillamente no está bien. Entonces, uno de los bautistas respondió y le dijo a uno de los judíos: ustedes, los judíos, me salvaron a mí. Ustedes me han convertido a mí porque Jesús es un judío. ¿Está aquí? Jesús es judío. Él nos convirtió a nosotros. Entonces, esto es hermoso, hermanos. Todo lo que creó Dios, hermano, está arraigado en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es Mesías. Jesús es judío. Dios estaba hablando de su elección soberana. Dios escogió a la nación judía, pero no todo Israel es escogido. Escuche bien, no todo Israel es escogido. En el Romanos 9, en el verso 6, vea lo que dice. Romanos 9, verso 6. Aleluya. Mira lo que dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Perdóneme, yo estoy en otro lugar. ¿Alguien me lo puede leer? Romanos 9, verso 6. Porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Son israelitas. No todos. Entonces, la palabra de Dios nunca falla. No todos los que descienden de Israel, no todos judíos es parte de la promesa espiritual. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Miren el verso 7. No es según el parentesco o linaje, sino en Isaac que será llamada descendencia, dice el verso. Aleluya. Entonces, Abraham tuvo dos hijos. Uno de ellos era Ismael y otro de ellos era Isaac. Dios no escogió a Ismael. Ismael fue el primero. Dios escogió a Isaac. E Isaac tuvo dos hijos, que es Jacob y Esaú. Dios no escogió a Esaú. Dios escogió a Jacob. En el verso 13, mira lo que dice el verso 13. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Usted cree que Dios es injusto? Oiga la pregunta. En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Esa es palabra de Dios. Entonces, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Imagínate, mi hermano, cuando estaba Jacob y Esaú en el vientre de su madre, ya había guerra, ya se peleaban entre ellos. Pero Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dígame una cosa, ¿usted cree que Dios está haciendo acepción de personas? Se escucha, se oye. Y cuando la gente no lee palabra de Dios, va a pensar: wow, Dios hace acepción de personas. Jamás.
No. Mire, a pesar de que estos hijos que eran gemelos, Dios hizo una elección soberana. ¿Por qué? Dios dijo, escogió a Jacob. Este es el plan de Dios. Quizá a usted no le agrade, o quizá a usted no le va a gustar la manera como lo expresó. Cuán extraño es que Dios escogiera a los judíos. Mas Él lo hizo. Dios escogió a Abraham entre toda la gente. Luego Dios escogió a Isaac, al hijo de Abraham, y después escogió a Jacob, el hijo de Isaac. Dios estaba ejerciendo su elección soberana. Y mire bien, y si usted recuerda, cuando Dios iba a determinar con el pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿escogió a quién? A Lot, para salvarlo a ella y a su familia. Pero uno de ellos desobedeció al mandato de Dios, desobedeció la palabra de Dios, y por tal motivo fue condenada. Hermano, es importante. Lean muy cuidadosa lo que el verso 13. Vean lo que dice el verso 13, por favor. Lea el verso 13 conmigo. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo puede Dios odiar a un bebito? ¿Sabe que hay algunas televisiones en el país en esos países? Fíjense bien, siempre quieren hacer ver al pueblo de Israel mal. Los iraquíes agarran a bastantes niños de sus tribus, y los balacean, los matan. Ellos mismos graban, pero se visten de ropas israelitas y los sacan al mundo y le hacen creer que Israel es el que mató a esos niños. Ajá. Mucha gente cree que Israel es malo. Siempre tratan de ver mal al pueblo de Dios. Pero ¿usted cree que Dios odia a un bebé? Si la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos, ¿cómo va a amar? ¿Cómo va a odiar Dios a un bebé? Entonces, la elección que tomó lugar antes de su nacimiento de los niños, pues aún no habían nacido. No habían hecho ni bien ni mal para el propósito de Dios, conforme a la elección que hizo Dios. No por las obras, sino por el que Él llama. Como dijo en el verso 11 que leímos. En el verso 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. ¿Por qué llamó Dios a Jacob y no a Esaú? ¿Será que hizo algo Jacob en el vientre de su madre? Él ni siquiera había nacido. Fue la elección soberana de Dios. Debemos que tener mucho cuidado, hermanos. Dios no está hablando de dos benditos, de dos bebés. Uno nacido para el cielo y otro nacido para el infierno. Eso no es absoluto, no. Lo que estaba hablando y diciendo, esto es nacional, no personal. Está hablando de las naciones. Mire en Génesis 25:23. Vaya a Génesis 5:23, para que usted se dé cuenta de algo que Génesis 5 verso 23, y dice, y fueron todos los días de Enoc 65, perdóname, en Génesis 25:23. Génesis 25:23. Por favor. Génesis 25:23 dice así. Y le respondió Jehová: Dios, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos de tus extrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y
y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Entonces, él no estaba hablando acerca de bebés específicos. Una nación para hacer de bendición y la otra nación para pesar. Hasta el día de hoy están en guerra. Hasta el día de hoy hay guerra de Ismael contra Jacob. Hay guerra. Y ese es el problema hasta el día de hoy. Y se va a desatar la tercera guerra mundial. Y yo digo, yo voy a usar a los judíos. Yo escojo la nación judía. ¿Para qué? Dios no estaba hablando de la salvación. Le respondió Jehová: el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Él no estaba hablando acerca de la salvación. Él simplemente está diciendo que Israel va a ser su escogido y que los descendientes de Jacob iban a ser sus líderes espirituales en el mundo. Recuerde que Jacob y Ismael eran de dos madres diferentes, como también pueden haber hijos de dos padres diferentes. Y muchas veces, por ejemplo, conozco familias afuera que hay mujeres que tienen diferentes padres. Y la gente se pregunta, es que a veces no entendemos el plan, los propósitos. No hay que entender a Dios. Tenemos que obedecer al Señor. Todo está en el plan de Dios. Amén, hermanos. El mayor era Esaú. Servirá al menor. No, aquí no habla de que un mellizo va para el cielo y otro va para el infierno, no. Habla de servicio, no habla de salvación. Entonces, aquí hay algo con la cual nosotros necesitamos tener mucho cuidado. En Romanos 9, en el verso 13, dice, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Quiero que entendamos, estoy tratando de enseñar que por qué algunos piensan que si ya Dios escogió un país uno al infierno. No, Dios no ha escogido a ninguno país al infierno. ¿Ok? Y este verso que leímos, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, no significa que Dios detesta a Esaú. Él pudo haberlo hecho después que por lo que Esaú hizo, pero no, antes de que él naciera. Esto no fue como si yo dijese, bueno, tú no tienes ninguna opción al respecto. Antes de que nacieras te he odiado. Tú vas a morir, vas a ir al infierno porque te aborrezco. No, jamás. Dios no es como nosotros. Dice, como no fuiste niña, te odio. Dice, como no fuiste niño, no te quiero bien. Está aquí. Usted nació por el plan de Dios. ¿Y por qué cometí este error? Todo está en el plan de Dios. A veces no entendemos las cosas que Dios hace. Tú vas a morir, no. Cualquiera que pueda leer la Biblia sabe que Dios no detesta a ninguno, ni a los bebés, ni siquiera habían nacido. Él no estaba hablando acerca de los aborrecibles, de lo que él estaba hablando aquí acerca de preferencia. Usted debe entender que la Biblia usa la palabra aborrecer diferente como nosotros la usamos. Por ejemplo, hermanos, escuchen, un ejemplo personal. Yo quiero construir mi casa, pero conozco a mi vecino, que mi vecino es buen constructor de casa, que es muy bueno. Pero mi vecino le digo, ¿cuánto me haces la casa? Ay, y está bien caro. Pero de repente escucho por ahí otra voz, oye, aquel te lo puede hacer más barato, pero usted no lo conoce. Aquel te lo puede más barato. Y usted, por escuchar otra voz, está aquí, le hace caso a esa voz. Ah, sí, hazme mi trabajo. Ni te lo va a hacer bien todo chueco, te va a robar el dinero
Todo por no querer gastar. Mejor paga al que lo sabe hacer bien. ¿Sí me está entendiendo? ¿A quién le va el trabajo usted? ¿Al que conoce o al que no conoce? ¿Pero por qué se lo das a alguien que no conoce? Todo por ahorrar dinero. Ay, aquel mecánico me lo va a hacer más barato. Ni lo conoce. ¿Está aquí? ¿Ah? Y después anda llorando y no sabe ni qué le hizo, te lo dejó todo mal hecho. ¿Por qué digo esto? Porque ya Dios conocía a Jacob. Jacob desde adentro salió peleando. Digo, yo voy a salir primero, era el último, pero yo voy a salir primero. Venía con capacidad, venía para echarle ganas. Aleluya. Así Dios conoce a muchos de ustedes. Muchos de ustedes quieren, anhelan, pero no pueden, porque son inconstantes. Son de doble ánimo. Apenas les toca un viento, se chocopalean. Apenas está lloviendo, no voy a la iglesia. Vino mi familia, no voy a la iglesia. Vino la suegra, no voy. ¿Cómo crees quieres que Dios te use? Tus descendientes, tus hijos. Si le estás enseñando lo que tú haces, tus hijos lo van a hacer. ¿Estás aquí? Le dije a mi hija ayer, por favor, hija, hazme 1000 sobres. Pero es sábado, papá. No sé. Tú ve y busca. Fue a un lugar, está abierto, dijo el hombre, pero 1000 son muchos, de caso te voy a hacer 50 o 100. Dile, está bien. Pero la muchacha insistió. Dijo, no, está bien, te voy a hacer 500 pues. La muchacha insistió. Mi papá quiere 1000. Está bien, te voy a dar los 1000. La perseverancia, la consistencia te lleva a los retos. Dios aborrece a los miedosos. Dios ama a los valientes. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hello. Está aquí, hermanos. ¿Sí? Dios quiere una iglesia valiente. Porque va a llegar el momento, eres cristiano. Y como son, y ya escuchaste por ahí que andan matándolos. No soy cristiano. Y empiezan a maldecir, a blasfemar. Bueno. Pero vienen tiempos duros. Vienen tiempos. Hoy más que nunca tenemos que fortalecernos en el Señor. Buscar a Dios. En la Biblia la palabra aborrecer es diferente como nosotros la usamos. Por ejemplo, la Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Usted no puede servir a dos señores, porque aborreces a uno y amarás al otro. Esto significa que él dice, bueno, realmente amo a este jefe, por lo tanto detesto al otro. Esto sencillamente significa que prefiere uno. ¿Qué prefieres? Mejor me voy a trabajar. La iglesia no me paga. Y ahí te vas a trabajar el domingo. Usted no puede tener dos amos en su vida. Entonces, ¿será que Dios lo condenó para el infierno? ¿Al hermano, a la hermana? No, usted decide solo. Usted es quien se va al infierno solo. Dios no te envía al infierno. Pero yo oro, yo canto y profetizo. Sí, pero todo el que diga Señor, Señor, entrará en los cielos. Dios vino a salvar y a buscar. Dios quiere salvarnos. ¿Está aquí, hermanos? Entonces,
Quiero que vayamos a Lucas 14, rápidamente. Lucas 14. El libro de Lucas, busque el libro de Lucas. Quiero que vaya a la palabra del Señor, hermano. Dios no ha seleccionado a nadie para irse al infierno. Dios envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios no quiere que tú te pierdas. Lo único a quien estás prefiriendo. ¿Sabes qué prefirió Esaú? ¿Qué prefirió Esaú? Dilo fuerte, hermana. La comida. ¿Y Jacob? ¿Qué prefirió? La bendición. Ay, que voy a comer mañana. Tengo que trabajar hoy porque voy a pagar los biles. Si no trabajo, no pago. Si no trabajo, no como. ¿Acaso cree que el pastor va a darme que comer? ¿Acaso cree que el pastor va a pagar mis biles? No, yo voy a trabajar. Como quiera, la iglesia no se va a acabar. Ahí va a seguir la iglesia. Voy cuando yo pueda y cuando yo quiera. ¿Está aquí, hermanos? Alábele. Despiértese porque lo voy a despertar con un chofar. Mire bien la palabra de Dios. Lucas, capítulo 14. Vean lo que dice. Vamos a ver el verso. Permíteme. 25. Y como tema dice arriba, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él. Y él se volvió y le dijo a la multitud: si alguno viene a mí y no aborrece, oiga la palabra aborrecido, márquelo ahí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros? Bueno, hasta ahí está bien. Grandes multitudes iban con él. Pero Jesús le pregunta: si alguno quiere venir en mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay muchos que piensan que para llegar a ser un creyente o a su hermano deben de odiar a su hermano, odiar a su hermana, aborrecer a su hermano. No. Dios no está hablando de que aborrezcas. Te odio, mamá, te odio, papá, lárgate de mí. No, eso no es de Dios. Dios no está diciendo esto. Piensa que porque entregué mi corazón a Jesús tengo que odiar a la dama, a mi esposa. No, yo tengo que amar a mi esposa tal como ella es. Ya no la quiero, me falta el respeto, me grita, la odio, ya la aborrezco, la voy a cambiar por otra. ¿Está aquí? No, yo tengo que amar a mi esposa tal como ella es. No tengo que aborrecerla, pero Jesús dijo: por causa de la dureza de su corazón aborrecen a su esposa, y por eso les doy autorización que le den carta de divorcio. Eso era en el tiempo de Moisés. Pero en la gracia dice: si 7 veces te falta, 70 veces la perdonarás. Pero no, pero la primera que te hacen ya no la quieres perdonar. No lo quieres perdonar. Pero si tú sí te quieres dar el paquete de andar con una y con otra, pero si te lo hace ella, la cuelgas viva, la metes dentro de un hoyo y le prendes fuego. Aleluya. ¿Está aquí, hermano? ¿Saben por qué? Porque no saben perdonar.
Pero ¿cómo voy a aguantar si ya me engañó 2, 3 veces? La Biblia dice que tenéis que perdonar 70 veces 7. Entonces, hermanos, ¿con quién me casé? ¿Usted cree que porque entregué mi corazón a Cristo tengo que odiar a mi esposa? No. Tengo que amarla más. Ella debe recibir más amor. Pero no es primer lugar. Primer lugar en mi corazón es Dios. Que manda mi corazón es el Señor. Dime si está aquí. Entonces, Él tiene el primer lugar en mi vida. Aquí la palabra no dice detesta a tu familia, aborda a tu familia. No en términos bíblicos. Él está solo hablando de preferencias. ¿A quién prefieres? ¿A tu familia o a Jesús? ¿Cómo le muestro que lo amo? ¿Cómo le demuestro que lo amo a Jesús? Él no te ha condenado para el infierno. Tú no naciste para irte al infierno. ¿A quién prefieres? A Jesús. Jesús nos da tantos días para trabajar, tantas horas para trabajar. ¿A quién prefieres? A Jesús. Jesús nos da el 100% del salario. Y Jesús dijo: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Paga tus impuestos, pero también no dejes de darle a lo que le pertenece a Dios. Dios no te condena, a Dios no le robas, no lo te robas. ¿Está aquí? Es más, hoy en muchos restaurantes ya no te piden propina, ya te lo quitan a la fuerza. Y no te quitan el 10, el 18, el 25%. Ahí sí te roba el diablo, mira. ¿Ah? ¿Está aquí? ¿Es mentira o es verdad? ¿Verdad? Y a veces no te lo quitan así. A veces es voluntario. Pero a veces porque la vida es bien sexy, le das más de lo que te gastaste de la comida. Quédate con el cambio, le das 50, gastaste como 20 y paraban. Entonces, Él está hablando de preferencias. Yo debo ser el primero. Es lo que dice Jesús. Yo debo ser el primero. Jacob será el primero. Fue escogido, fue preferido Jacob. Dios hace elecciones soberanas. Eso es todo. Dios escoge el que quiere escoger para sus propósitos. Por ejemplo, yo fui el primero que vine a Estados Unidos y soy el único que ha viajado a nivel mundial. Digo, ¿pero qué, Señor? Porque a Dios le plació. Simplemente a Dios le plació. Él es el que quiere. ¿Pero por qué? Porque desde que yo me entregué al Señor, yo entregué mi vida al servicio al Señor, al servicio a Dios. ¿Te digo algo? Cuando estaba en México, le dije a mi papá: papi, yo quiero meterme al ejército, papá. Me dijo: no quiero que vayas, papi, no quiero que vayas. Digo: papi, lo siento, papá, yo ya me inscribí. ¿Cómo? Yo ya estoy inscrito, papá, ya me van a esperar para el próximo mes. Yo tengo que ir, más te estoy diciendo. No, hijo, no, lo siento, papá. Yo voy al ejército. Está bien, hijo, pero si no terminas, no vuelvas a la casa. Y está bien, está bien. Le demostré a mi padre y me demostré a mí mismo. Y yo podía. Y lo logré. Salí, hermanos, con banderas, salí con honores. Terminé. Me siento privilegiado servir a mi país, haber portado la bandera, haber portado la ropa, el uniforme. Y estoy en la lista de encuadración. Mi
número es 50146. John 106, 31. 6 John 106, 31. Usted le pone ahí, usted va y va a aparecer ahí mi nombre. C John 106, 31. Y en el cielo tiene que aparecer mi nombre. En el cielo tiene que aparecer su nombre de usted. Usted fue escogido con propósitos de Dios. Usted fue escogido con propósitos del reino. Dios ama a todos los pecadores. Dios ama a toda la humanidad. ¿Usted piensa que Dios se los odia? No, Dios ama al homosexual. Dios ama al ratero. Dios ama a todos, pero aborrece el pecado. ¿Está aquí? Aborrece su pecado. Pero Dios nos ama por igual a todos. Dios no hace excepción de personas. Él no. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Él lo demostró. Somos pecadores por naturaleza. Nacimos por pecado. Pero Dios mostró su amor para con nosotros. Aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces Dios ama a los pecadores. Amén, hermanos. No piense usted que Dios predestinó a Esaú para irse al infierno. No. Jacob pues al cielo. No. Esaú escuchó. Pudo haber oído del infierno, pero no fue predestinado pues al infierno. Usted puede estar seguro de que Dios es un Dios que hace elecciones soberanas. Entonces, como dije, Dios me trajo a este país, Dios me llamó a predicar. Tengo 5 hermanos. Y los 5, escuchen bien, los 5 son pastores. Tengo 2 hermanas y somos 3 varones. Y todos son predicadores. Pero tengo otros 9 hermanos. Mi padre, antes de casarse con mi madre ya era viuda. Tenía 2 hijos. Los 2 mayores, uno no sirve a Dios, el otro media va. Mi madre da a luz 5 hijos, entre esos estoy yo, soy el más pequeño, y una hermana. Todos sirven a Dios. Mi madre fallece a los 4 años de edad. Yo me quedo sin madre. Mi padre se vuelve a casar a los 2 años. Y ahí son 7 hijos. De esos 7 hijos, ninguno sirve. Son pecadores, Pero existe una promesa de Dios. Existe una promesa de Dios por mi padre. Y no depende de mi padre, depende de ellos. Ellos pueden ser salvos. Ahorita no son salvos porque están en drogas, están en alcohol, están en todo. Pero la promesa que Dios le dio a mi padre, por esa promesa pueden ser salvos, pero no depende de mi padre, depende de ellos. Ellos están escuchando, vengan a la iglesia, vamos a la iglesia, mis hermanos, vamos a la iglesia. Mira, papá nos enseñó esto, hermano, vayan a la iglesia. Mi esposa está de testiga, siempre le estoy hablando, hermano, ve a la iglesia, busque de Dios, hermano. A mis primos les hablo, primo, ve a la iglesia, busque de Dios. Pero no quieren. Entonces, ¿usted cree que Dios los prestó para el infierno? No, ellos están decidiendo por sí solos. ¿Está aquí, hermanos? Dios no te manda al infierno. Tú determinas a dónde quieres ir. Hermano, voy a leer un último pasaje. Mire bien, en Romanos 9, creo que ahí estamos, verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? No, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo. A Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Porque la escritura dice de Faraón: para esto mismo te he levantado. Dios levantó a Faraón para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pero hay un pasaje donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Se han escuchado? ¿Verdad? Pero ¿sabe qué pasó? Antes de que Dios endureciera el corazón de Faraón, ya Faraón estaba endurecido. ¿Está aquí? Ya Faraón ya estaba endurecido su corazón. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy en el día? Que después del COVID, muchas familias se quedaron endurecidas su corazón. Ya no quieren saber nada del evangelio. No quieren buscar a Dios. Ya se acostumbraron a YouTube. Ya no quieren congregarse. Ya se endureció sus corazones, hermano. Ya no quieren. Ya no. Y la excusa número uno: por culpa del pastor, por culpa del músico, de algún líder de la iglesia, de algún hermano de la iglesia. Es que ahí cobran mucho, piden mucho, por causa del diezmo. Muchos ya no quieren congregarse. Y díganme una cosa: ¿Dios endureció sus corazones o solo se han endurecido sus corazones? ¿Está aquí? Solo han endurecido sus corazones. Qué bueno que usted, hermano, no se tardó mucho tiempo en buscar a Dios después del COVID. Porque si usted se hubiese quedado más tiempo, su corazón se endurece, se engruesa, y aunque usted sepa Biblia como el diablo, se va al infierno. ¿Está aquí? El diablo conoce mejor la Biblia que nosotros. Él era un adorador, conoce la palabra de Dios. Entonces, ¿quién decidió Dios si va a tener misericordia o no? Dios. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Significa esto que Dios es caprichoso? No. ¿Significa que Dios va a tener misericordia a usted? No, escuche bien, jamás, pero jamás. Si quiere usted misericordia, usted debe de buscar la misericordia. ¿No? Usted debe de buscar la misericordia. Por ejemplo, este año activamos la multimisericordia a través del ayuno, a través de la oración. Amén, hermanos. Lo activamos. La misericordia es para todos. La misericordia sale para todos, para buenos y malos. El sol sale para buenos, la lluvia para buenos y malos. Pero existe la misericordia, la personal. Y es donde tú la buscas. Póngase de pie en el libro de Tito, capítulo 3. Hermano, el libro de Tito, capítulo 3. ¿Lo encontró? Dígame un amén cuando se lo encontró. Quiero que leamos Tito capítulo 3, verso 1 en adelante. Quiero que usted lea atentamente a la voz de Dios a través de su palabra. Quiero que quede en su corazón que Dios no te destinó para irte al infierno. Amén. Esto depende de ti. Tú tienes que buscar a Dios. Ya Dios nos dio a su Hijo unigénito. Amén. Todo esto que predestinó Dios fue en los tiempos antiguos. Amén. Con Jacob, con Esaú. Esta elección soberana que hizo Dios, lo hizo en los tiempos antiguos para manifestarla en estos tiempos. Después Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida que el Señor nos ha dado? Amén. Vea el verso 1, dice, por favor, leamos. Recuérdales que se sujeten a quienes, a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos
a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversas, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos. Pero cuando se manifestó, oiga, Cristo, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, diga conmigo, nos salvó, no por obras de justicia a que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.